Este caso nos lleva a Essex, Inglaterra, donde una mujer llamada Jennifer Chronic tuvo una hija llamada Susan. Las dos eran extremadamente cercanas. Susan realmente admiraba a su madre desde que era niña y quería que estuviera orgullosa y aprobara sus decisiones. Esto incluía encontrar un marido. Así que a finales de los 80 y principios de los 90, cuando Susan trabajaba como peluquera, conoció a un trabajador de la construcción llamado Killian Lynn. Era 3 años mayor que ella y Susan realmente amaba a Killian. Parecía un hombre cariñoso que también era trabajador. Susan pensó que ella y Killian podrían hacer un trabajo increíble criando una familia, pero Susan tenía que asegurarse de que sus padres, especialmente su madre Jennifer, también le agradara a Killian, y así fue. Finalmente, Killian y Susan se casaron a mediados de los 90 y tuvieron 2 hijas llamadas Matilda y Molly. Por un tiempo los Lee parecían una familia ideal, con 2 padres amorosos e hijas que los amaban. Incluso Jennifer visitaba con frecuencia a sus nietas, que no podían esperar a verla cada vez, pero nadie sabía lo que se veía en el exterior. No reflejaba el funcionamiento interno de la relación entre Killian y Susan. Killian era alguien que no solo quería, sino que sentía que necesitaba sobresalir en todo lo que hacía. Esto lo llevó por caminos de trabajo largos, físicamente agotadores, horas y cada semana lo mismo. En la mente de Killian sentía que esto era lo mínimo indispensable para brindarle a su familia una vida adecuada. Killian a menudo estaba mental y físicamente agotado, lo que provocaba arrebatos de ira en casa. Al principio, esto se manifestaba a través de gritos y rompiendo objetos, y cuando el estrés era demasiado para Killian, lo manejaba con alcohol, lo que no hacía nada por el hombre, excepto empeorar su situación. A veces incluso arremetía contra su familia, a las mismas personas con las que trabajaba tan duro, para mantenerlas. Así que en las mañanas, después de uno de sus ataques de violencia, se disculpaba con su esposa e hijas y decía que lo haría mejor. Pero una y otra vez Killian simplemente volvía a caer en esos ataques de ira. Susan comenzó a preguntarse cómo Killian pasó de ser un hombre tan amable a alguien tan inestable. Esperaba que con el tiempo Killian eventualmente regresara como era su pasado. Así que no le contaba nada sobre sus arrebatos de violencia, por temor a alguien que lo pudiera denunciar a las autoridades. Las hijas también parecían comprender el sentimiento de su madre e hicieron todo lo posible para consolarla. Cuando los amigos y familiares de Susan preguntaban cómo estaba su esposo, ella decía mentiras para ocultar la situación estresante en la que se encontraban. Pero estas mentiras solo funcionaban temporalmente. Un día, una de las amigas de Susan estaba afuera y vio a un hombre que se parecía sorprendentemente a Killian. Así que le dio una palmadita en la espalda y le preguntó si era Killian. Y cuando el hombre se dio la vuelta, ella saltó un poco. El hombre tenía una apariencia extremadamente delgada y demacrada, pero ella podría decir que este era Killian. Como resultado de su mala salud mental y estrés, Killian había perdido una inmensa cantidad de peso, pero junto con el estrés había otro factor, algo que ocultaba su drástico cambio de apariencia. En algún momento entre 2014 y 2015, Susan estaba lavando la ropa y estaban en el proceso de vaciar los bolsillos de su uniforme de trabajo de Killian. Y dentro de uno de esos bolsillos encontró un tubo de una sustancia blanca ilegal, entre otros artículos. Nuevamente Susan era muy consciente de la dificultad por la que estaba pasando Killian, el estrés con el que estaba lidiando, pero ella no tenía idea que Killian estaba usando tales sustancias. A continuación, Susan no sabía qué hacer, pero finalmente confrontó a Killian sobre su descubrimiento. Killian era furioso al principio, pero le rogó que no les contara a sus hijos sobre todo lo que estaba pasando. Susan estuvo de acuerdo al mantener a los hijos fuera de la discusión. Probablemente sería la mejor opción, pero quería que Killian buscara ayuda profesional para que pudieran darle fin a todo este drama. Killian simplemente permanecía en silencio, sin respuestas. Durante las siguientes semanas, Susan comenzó a notar grandes transiciones en los extractos de su tarjeta de crédito, y sabía que Killian era el que estaba detrás de ello. Confrontó a su esposo sobre estas compras, pero se encontró con una animosidad y fue en este punto donde la relación realmente empeoró. Por supuesto, hubo violencia en el pasado, pero ahora Killian estaba amenazando la vida de Susan y la suya propia. Susan estaba llegando al punto en que se sentía acorralada, sin opciones. Realmente quería contarle a su madre Jennifer sobre lo que estaba pasando, pero en el fondo sentía que si involucraba a su madre, ella también podría estar en peligro. Así que Susan sabía que si no tomaba medidas drásticas, algo malo podría pasar, por lo que terminó separándose de Killian. Después de más de 2 décadas de matrimonio, Susan se preocupaba profundamente por Killian, a pesar de todas las dificultades por las que habían pasado los dos. Killian se mostró reacio al decir adiós, pero luego acordó que esta era probablemente la mejor opción para ambos y sus hijas. Durante algunos años, Susan y sus hijas realmente disfrutaron de sus nuevas vidas.
Nunca hubo estrés de preguntarse si Killian podría volver enojado una noche, y la expareja ocasionalmente hablaban entre sí, pero en el tiempo esto se volvió cada vez más raro. Finalmente Susan iba superando por completo a Killian. Susan con el tiempo superó completamente a Killian y conoció a un nuevo hombre llamado Mike. Y debo mencionar que Susan y Killian aún no se habían divorciado oficialmente. Los dos simplemente habían acordado que se irían y vivirían vidas separadas. Así que Susan llamó a Killian un día para organizar una reunión y discutir sus intenciones de divorciarse oficialmente. Le informó a Killian que había conocido a un nuevo hombre y que estaba muy feliz con él y sus hijas. Matilda y Molly también parecían agradarle, y Killian parecía estar genuinamente feliz con Susan y su hija. Aceptó firmar el divorcio, y los dos pasaron el día poniéndose al día. Susan le dijo a Killian que pronto encontraría otra mujer con la que pasará su vida. Justo cuando la vida de Susan parecía ir perfectamente, dio un giro de 180 grados el 11 de enero del 2018. Susan fue bombardeada con mensajes de textos enojados y violentos, enviados por Killian, en contraste con su reunión. Killian ahora estaba amenazando la vida de Susan y exigía $60,000 en efectivo a cambio de su firma en los papeles del divorcio. Killian agregó que le dejó todo lo demás a Susan, por lo que lo menos que podría hacer era darle ese dinero. Pero antes de que Susan podría calmar la situación, Killian se presentó en su casa y estaba en el patio con un martillo, destrozando todo lo que veía. Susan corrió inmediatamente a buscar un lugar para esconderse y luego llamó a la policía. Pero cuando llegaron, Killian no estaba a la vista. Susan explicó la situación a las autoridades, indicando que Killian tenía un mal historial con el alcohol y otras sustancias, y que podría ser la causa de este ataque. Justo cuando la policía estaba a punto de irse, Killian apareció nuevamente intentando entrar a la casa. Pero obviamente la policía lo detuvo. Al principio la policía estaba a punto de dejar a Killian, pero después de comenzar a agitarse y empujar a los oficiales, fue arrestado cuando lo esposaron y lo sentaron en un cruiser. Comenzó a gritar obscenidades hacia Susan, que estaba viendo todo el evento desde su patio. Killian enfrentaba 3 cargos que consistían en posesión de un arma peligrosa, causar daño a la propiedad y mostrar un comportamiento potencialmente mortal. Poco más de 2 semanas después, el 29, a Killian se le concedió la libertad bajo fianza. Se le dijo que no se acercara a Susan y a sus hijas, pero Killian no escuchó esto en absoluto. Llamaba constantemente el teléfono de Susan y a sus hijas. Susan declaró que entre los 3 recibían 80 hasta 100 llamadas o mensajes de texto al día. Killian incluso se presentó a la casa varias veces, incluso después de informar a las autoridades que Killian estaba violando la condición de su fianza. Nunca fue arrestado. Killian incluso llamó a los servicios de emergencia diciendo que iba a terminar con todo, pero estaba demasiado asustado. Las autoridades se apresuraron a su ubicación para calmar la situación y tuvieron éxito. Sugirieron que Killian hablara con un terapeuta profesional tan pronto como fuera posible, y él estuvo de acuerdo. Luego al día siguiente volvió a sus payasadas de meterse con su antigua familia. Hizo cosas como colarse en el garaje de la residencia de Susan, apagar la energía y luego arrojar varios objetos en el patio delantero. Killian incluso comenzó a visitar a la casa de su ex suegra Jennifer y a tocar las ventanas antes de huir una vez más. Susan llamó a las autoridades diciendo que solo su vida no estaba en peligro, sino también de la de sus hijas y de su madre. Pero la policía más o menos ignoró su preocupación diciendo que Killian no era una amenaza real. Y esto era normal para las parejas que se divorciaban. Luego, inesperadamente, Killian comenzó a lanzar mensajes cargados hacia sus propias hijas. Después de eso, Susan le contó a la policía sobre esto. Le dijeron que se fuera de casa y pasara unos días en otro lugar. Así que Susan se llevó a Matilda y pasó la noche en casa de una amiga, mientras Molly fue enviada a quedarse en la casa de su abuela Jennifer. La primera noche que Molly fue enviada a la casa de Jennifer, recibió varias llamadas telefónicas, todas las cuales fueron silenciadas. Nadie respondió en absoluto cuando Jennifer preguntó si había alguien en el otro extremo. Alrededor de las 2 a.m., Molly notó que alguien estaba en el patio trasero. Jennifer y Molly se escondieron dentro de la casa y llamaron a la policía. Enviaba mensajes de texto spam al teléfono de Susan diciendo que Killian podría estar en la casa. La policía dijo que no tenía suficiente personal, pero afortunadamente no había sucedido nada esa noche. Un oficial hizo una breve búsqueda en la propiedad, pero no encontró señales de Killian. Luego avanzamos rápidamente al 13 de marzo del 2018. Todo este caso llegó a su punto máximo, y Susan pasó por la casa de su madre para recoger a Molly. Consoló y tranquilizó a su madre diciendo que estarían bien. Finalmente Jennifer vivió sola después de que su esposo muriera hace varios años. Jennifer no se preocupaba por ella misma, sino más por Susan y sus hijas. Mientras que Jennifer estaba en el jardín con su perro, Susan y Molly estaban dentro de la casa.
preparar algunas bebidas y luego, de la nada, Killian sale corriendo hacia Jennifer. Eran alrededor de las 10:50 a 11 a.m. cuando Killian se encontró cara a cara con su ex suegra. Comenzó rodeándola con gasolina, mientras la llamaba con todos esos nombres terribles. Susan presenció todo. Esto sucedió desde una ventana y llamaba a la policía, quienes le aconsejaron que creara la mayor distancia posible de Killian. Susan salió corriendo de la casa con su hija, pero al darse cuenta de que no podría dejar su madre atrás, Susan regresó para intentar ayudarla. Pero justo cuando vio a Killian y su madre, Killian se derramó lo que quedaba del líquido sobre él mismo y encendió un encendedor. Al instante, él y Jennifer se incendiaron. Se informó el incendio y justo con la policía llegaron los bomberos. Cuando el fuego se calmó, tanto Killian como Jennifer estaban al borde de la muerte. Susan usó estas palabras exactas para describir a Killian. Parecía carne carbonizada, rosada. También compartió una entrevista posterior que creía que Killian atacó a su madre porque sabía que la lastimaría más que matar a cualquier otra persona. Sabía lo cercana que era ella a su madre y sabía cuánto significaba el uno para el otro y creo que fue la mayor forma de lastimarme. Y así que Killian y Jennifer fueron trasladados al hospital. Finalmente ambos sucumbieron a sus heridas y murieron. Matilda y Molly todavía tienen esa imagen de su padre, que era un hombre amable y trabajador, por lo que fue difícil para ella aceptar el horrible crimen que acaba de cometer su padre. Cuando lo visitaron al hospital, todo su rostro estaba irreconocible. Jennifer, de 72 años, tenía las heridas similares a las de Killian en todo su cuerpo, y al principio los médicos pensaron que había una pequeña posibilidad de que pudieran salvarse, pero como acabo de compartir, terminaron falleciendo. Pudo luchar durante aproximadamente 2 semanas antes de finalmente morir el 30. Sus heridas eran demasiado graves. Susan declaró que su madre había perdido todo su cabello debido al ataque. Pero a pesar de lo espantoso que fue su final, Susan dijo que se veía tan serena en sus últimos momentos. En enero del 2019, se determinó que Jennifer fue asesinada ilegalmente y Killian había muerto por la policía. Se había enfrentado a un inmenso escrutinio del público con este caso. A pesar de saber sobre la salud mental inestable de Killian y su tumultuosa relación con sustancias, nunca tomaron las medidas necesarias para asegurarse de que no sufrieran ningún daño.